Nos encontramos nuevamente conversando en Vis a Vis. Uno de los temas de este tiempo es la mirada, pero otro de los temas de este tiempo es la ley. Y yo traje varios libros, pero de pronto ante la cámara se me ocurre pensar en ese famoso cuento de Kafka que se llama Ante la ley. Ese personaje que se queda esperando entrar ante una puerta entreabierta y no termina de entrar. Afortunadamente, nosotros hoy estamos en el despacho de una jueza, la doctora Inés Weinberg de Roca, que integra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien nos entreabrió la puerta y nosotros entramos. Estamos con ella. Doctora, un gusto y gracias por recibirnos. El placer y muchas gracias por invitarme. Usted tiene ni más ni menos que pensar la ley. No la tengo que pensar, la tengo que aplicar. Los legisladores la piensan. Tiene razón. Bueno, entonces, retomo. Usted tiene ni más ni menos que aplicar la ley que los legisladores piensan. Por lo cual tiene un doble trabajo, que es ver lo que han hecho los legisladores y ver cómo la aplica. Exacto. Inclusive en el Tribunal Superior de la Ciudad esto tiene un sentido mayor porque es el único tribunal del país que puede declarar una ley de la ciudad inconstitucional. O sea, los legisladores la aprueban y el Tribunal Superior puede, a pedido de parte, tacharla, dejarla sin efecto. Sin perjuicio de la facultad de todos los tribunales del país de declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto para las partes. Usted tiene una vastísima experiencia en nuestro país y en el orden internacional en esto que se llama decir justicia o dictar justicia. ¿Qué se siente dictando justicia? Se siente algo distinto según el tribunal que uno integre. Yo recuerdo que como juez nacional en lo civil de primera instancia yo sentía que podía solucionar problemas concretos de individuos en el día a día. En la Cámara de Apelaciones uno empieza a estar más alejado, pero todavía resuelve casos de personas. En el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, por ejemplo, ya sea en la primera o en la segunda instancia, que integré ambas, ya no se resolvían problemas de personas concretas porque habían pasado muchos años desde que se cometieron los actos de genocidio, lesa humanidad. Entonces ahí sobre todo lo que se estaba haciendo es historia, recabando testimonios y ayudando al relato histórico. Se ayudaba a las víctimas a entender lo que ocurrió, pero ya no se solucionaba el día a día porque ya era irremediable. Usted sabe que usted me brinda la posibilidad en su despacho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como juez integrante de este tribunal, de pensar un punto que no es habitual en el pensamiento del común de la gente, entre el cual yo me encuentro, que es lo sucedido en Ruanda y el genocidio en Ruanda. Nosotros hablamos mucho sobre el Holocausto, la Shoah, sobre el genocidio o negacionismo armenio, sobre el Holodomor, que fue esta matanza de hambre instrumentada por Stalin, pero se habla poco y los textos difunden poco lo que fue el genocidio en Ruanda. ¿Y usted vivió allí? ¿Cuánto tiempo? Yo viví en Tanzania, en Arusha, Tanzania, sí. 4 años. Sí. Y 2 años ya un poco más alejada en el Tribunal de Apelaciones del Tribunal de Penal Internacional para Ruanda y para la ex Yugoslavia en La Haya, Países Bajos. De todas maneras, en Kigali, que es la capital de Ruanda, hay un memorial con motivo del genocidio en que sí se recuerdan los distintos genocidios, empezando por el Holocausto, el genocidio armenio, o sea, están los distintos genocidios en distintas partes del mundo, entre los cuales por supuesto también hay relatos del de Ruanda, en gran medida tomados de los testimonios de los juicios celebrados en el tribunal. Usted dice, recuerdo que dijo haber vivido en Tanzania. En Arusha, Tanzania, que es una ciudad que está muy cerca de la frontera con Ruanda,
porque cuando en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad crea el tribunal para juzgar los delitos cometidos durante esos 100 días en Ruanda, decide crear un tribunal en África, pero no estaban dadas las condiciones para crearlo en Ruanda, y entonces se establece en Arusha, Tanzania, que está cerca y que permite entonces trasladar a los testigos de Ruanda a Arusha, Tanzania, porque las condiciones de seguridad para que pudieran atestiguar eran mayores. ¿Estaba con su familia? No. Creo que una diferencia entre ser juez hombre y ser juez mujer es que los jueces hombres se trasladan con sus familias. En cambio, las juezas mujeres se trasladan sin sus familias. ¿Qué pregunta le hice entonces? Es toda una novedad. Pero de todas maneras, no era, digamos, implica... Arusha, Tanzania no es un lugar muy fácil para que marido y mujer encuentren un trabajo, o sea, uno de los dos trabaja en el tribunal y para el otro no hay demasiadas posibilidades. Por ejemplo, mi hijo, que era adolescente, me acuerdo un verano vino y estuvo trabajando como pasante en prensa en el tribunal, pero porque también no es un lugar con tantas cosas para hacer, salvo un safari de fin de semana, entonces tampoco es fácil trasladar o pedirle a los miembros de la familia que acompañen. De todas maneras, creo que fue bueno estar sola, porque muchas veces, después de escuchar los testimonios durante muchas horas durante el día, lo que menos uno tenía ganas a la noche es de conversar. Usted representa a la mujer de estos tiempos. Sí. Tengo aquí, a ver si puedo rescatar la historia. Digamos, la va a rescatar usted. Estoy prendiendo mi maquinita. Dice, en el siglo IV a.C., los tuás o pigmeos cazadores, y sí, hay toda una serie de conceptos que son inhabituales para el mundo occidental y para dentro de eso la Argentina. Luego habla de los tutsis, los agricultores. ¿Cómo nos puede describir ese estado de vida? ¿Qué era Ruanda y quiénes son los personajes, las personas que vivían en Ruanda y qué es lo que pasó allí? Y luego, a partir de ahí, ¿cuál fue su misión exactamente? Ruanda fue, en el reparto de las colonias, fue colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se le adjudica a Francia, a Bélgica. Y Bélgica gobierna a Ruanda, un territorio muy chiquito, más o menos el tamaño de la provincia de Tucumán, a través de un rey tutsi, que era una minoría. La mayoría agricultores eran los hutus, los tutsis era un grupo más pequeño, más alto y estilizado en teoría, porque las mezclas interraciales eran de todos los días, pero en la fantasía el tutsi es el negro alto estilizado y el hutu es el de hombros anchos, más robusto. Entonces los belgas gobiernan a través de un rey tutsi, que era la minoría, y asignaban cuotas para ir al colegio. Por ejemplo, solo los tutsis podían ir al colegio, los hutus no, y además, como no necesariamente los tutsis eran altos y flacos y los hutus grandotes, les asignaban cartas de identidad donde se establecía su etnia, que se establecía a través del padre, porque como era muy habitual que se casaran entre ellos, la etnia era la del padre. O sea, si el padre era hutu, el hijo era hutu; si el padre era tutsi, el hijo era tutsi. ¿Se casaban entre ellos? ¿Qué quiere decir, doctora? Digamos, no se casaban dentro de su propia tribu. Entonces, en una población en que había hutus y tutsis, se casaban entre ellos. O sea, había marido hutu, mujer tutsi, o viceversa. Pero esto iba en contra de esta clasificación belga, que les dieran, crearon cartas de identidad estableciendo la etnia de cada uno. Cuando la independencia en los años 60, la mayoría hutu se rebela contra un gobierno de la minoría tutsi. Y es el gobierno que está en Ruanda hasta el 94, con distintas etapas y golpes intermedios, pero son los hutus, que son la mayoría, los que gobiernan. Y los tutsis, que habían estado en Uganda, vuelven en una lucha por el territorio. Y el presidente actual era el jefe de los tutsis que venían. De todas maneras, lo que era una guerra
por el poder se transformó en una guerra, en un genocidio, creando abstractamente un enemigo que era el otro y el que pertenecía a la etnia contraria. Entonces, por la radio, que era el gran medio de comunicación, se le indicaba a la mayoría hutu, por ejemplo, donde había un tutsi en qué esquina, para que fueran y lo mataran. La escalada implicaba que en algún momento, en 100 días, murió un 10% de la población, o sea, todos perdieron a alguien. Y ya se empezó a confundir quién era bueno y quién era malo. Jueza, ahí había una consideración como que para unos el otro no era un humano, o ¿cómo que para matar en 100 días un 10% de la población hay que deshumanizar, al contrario. Uno no puede matar al vecino, uno tiene que matar a lo que es malo. Yo le hago esta pregunta porque Tomás Abraham, Alain Badiou y Richard Rorty han escrito un libro, o Tomás Abraham compiló Batallas Éticas, ¿no? Y entonces allí hablan de un periodista que refiere a una carta de Bosnia, es un periodista llamado David Rif, donde dice que para que sucediera esto en Bosnia, no se comportaban de un modo inhumano, sino que estaban diferenciando los seres humanos verdaderos de los falsos. Es decir, como que, ¿qué es esto que usted dice? Los cuentos, porque me acuerdo que uno de los choferes del tribunal de la ex Yugoslavia, que era croata, contaba que los cuentos que les vendían, por ejemplo, que sí, que los serbios estaban envenenando aguas, sí, o comiendo niños, o sea, deshumanizar al contrario para hacer más fácil matarlo. ¿Cómo llega usted a integrar este tribunal luego del genocidio? Cuando se crea el tribunal para Ruanda en el genocidio del 94, ahí Naciones Unidas toma la receta que había aplicado para los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la ex Yugoslavia y crea un tribunal paralelo. Y a mí en ese momento me interesa integrarlo y fui propuesta por el gobierno argentino, pero era un tribunal muy chico y ya el gobierno argentino se había comprometido con los países caribeños a apoyar un juez caribeño. Así que quedó stand-by hasta finalmente el 2003, en que es la última elección para elegir jueces para este tribunal. Y ahí me propone nuevamente el gobierno argentino y hay primero una preselección de candidatos por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los candidatos propuestos por los distintos países. Argentina me había propuesto a mí y luego se celebra en la Asamblea General una elección y ahí se eligen los jueces para el tribunal y bueno, yo fui elegido con otros 4 colegas en la primera ronda. ¿Y qué debía hacer el tribunal? El tribunal, ya el genocidio había ocurrido en el 94, a mí me eligen en el 2003, o sea que ya son 11 años desde que ocurrieron los hechos. Entonces lo que teníamos que hacer era escuchar los testimonios y dictar sentencias estableciendo responsabilidades, pero mucho más importante a esta altura que las responsabilidades era tal vez el relato histórico, como mencioné hace un rato, porque muchas de las víctimas habían muerto y además las personas ya habían de alguna manera, bien o mal, seguido con sus vidas, pero sí era importante saber qué había ocurrido con los familiares, con los amigos, quién era responsable. Claro que el tribunal se podía dedicar únicamente a los casos más importantes, porque si casi toda la población había tenido alguna participación, no puede morir tanta gente en 100 días sin una participación muy masiva. Y las cárceles de Ruanda estaban repletas, todavía creo que hay mucha gente en las cárceles que no daban abasto y que no tenían condiciones. ¿Usted las visitaba? Nosotros en Ruanda podíamos hacer muy poco, dependíamos de la buena voluntad del gobierno de Kigali, que tenía mejor o peor buena voluntad con nosotros, según si condenábamos a los que ellos consideraban que eran responsables o no. Y de hecho una de las grandes críticas al tribunal de Ruanda es que únicamente fueron procesados y condenados hutus y que nunca hubo ningún tutsi ante el tribunal, que los tutsis son los que todavía están en el gobierno, los que tomaron el gobierno en el 94. Siempre es fácil
juzgar a los que perdieron en el conflicto armado, pero no a los que están en el poder. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so do you come back home? Los hospitales deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica. Ley 337. El colegio de tu hijo no puede retener el boletín de calificaciones aunque debas alguna cuota. Ley 400. Legislatura porteña. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cadenazzi, hace más de 60 años líder argentino en fuegos artificiales, teléfono 4863-3070. Desde 1936 tenemos el orgullo de brindar educación de excelencia masiva en un modelo inclusivo que garantiza un futuro mejor a las nuevas generaciones. ORT Argentina es miembro de World ORT y está fuertemente integrada al sistema educativo nacional. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En el Atlas de Le Monde Diplomatique dice reconstruir sociedades desgarradas por la guerra, ¿no? Allí habla de Ruanda, que prefirió emplear su propia justicia penal. Yo mencioné hace un ratito hablando con usted una palabra que Gachacha. Yo dije, porque está escrita G-A-C-A-C-A. Sí, gachacha es como la pronuncian. ¿Qué significa? Más que una justicia penal, es una justicia ancestral. En una pequeña comunidad, en un pequeño pueblo, se cierran todos los comercios, los colegios, y todos están obligados a asistir a se establece un lugar sobre el pasto donde se reúnen todas las personas para tratar de establecer responsabilidades por lo ocurrido en un momento, en un día determinado durante el genocidio. Y tiene el gran valor de que están todos los sobrevivientes presentes y todo el que recuerda algo está ahí, tanto el que acusado para admitir o no su responsabilidad, como los demás. Es como un testimonio viviente de todos los presentes. De todas maneras, esto no se ha creado para los delitos mayores, para genocidios, sino para delitos menores. Y una manera de establecer responsabilidades y una justicia de reparación, porque por ejemplo al que le robó el ganado la condena era reponer el ganado o reconstruir una casa. Jueza, usted con esta vastísima experiencia, no solo vinculado con la aplicación de la ley, sino como una experiencia de vida, por su trayectoria así lo demuestra. Hoy está en Buenos Aires, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se incorpora en la corporalidad, en su corporalidad, esta experiencia para hoy integrar este tribunal en situaciones que seguramente son complejas, pero
pero que revisten otras características a tratar lo que ha sucedido en Ruanda. Yo creo que lo de Ruanda es un momento de la vida que uno puede dedicar su cuerpo y su experiencia a lo dramático, pero uno no puede vivir en el drama permanente ni con las situaciones de perversidad y maldad extremas, que hace falta ahí dedicarle un tiempo, pero luego irse y dejar que lo haga otra gente, porque si no, digamos, también se pierde la energía para combatirlo. Es decir, hace falta volver a la normalidad para después, en todo caso, volver a salir, pero no se puede vivir en una normalidad permanente. Claro. Tanto por el tipo de casos como vivir lejos del entorno, ¿no? Porque uno precisa también, para funcionar, vivir entre la gente, entre los afectos, entre los conocidos. Es decir, uno no puede ser un exiliado viviendo, juzgando casos extremos que ocurrieron lejos. Hay un libro de Arnoldo Zipperman, existe un libro de Arnoldo Zipperman, abogado, que ha escrito mucho sobre el concepto de servidumbre. La ley pone ahí en uno de los capítulos del código el tema de la servidumbre, pero ya bueno. Él habla de servidumbre y exclusión. ¿Usted nota o notó este concepto de la lucha por dominar al otro y excluirlo de la vida, de alguna manera, a partir de su experiencia como juez en el tribunal en Ruanda? Y seguramente después lo puede extrapolar a otras experiencias. No, yo no hablaría de servidumbre, yo lo vivía más como una lucha por el poder, en que se deshumaniza al contrario, no tan distinto al nazismo, en que los judíos y gitanos no eran personas, o sea, se transforma al enemigo en alguien que no es persona, porque es mucho más fácil combatirlo y matarlo. Pero no creo que pase por la esclavitud, no pasa por el denigrar a la persona, sino eliminarla. Sino eliminarla. Lo de denigración hubo bastante, sí, en materia de violencia de género. Ahí sí era, en el caso de las mujeres, el genocidio era agravado por el factor sexual, o sea, la mujer a la que se le ponía un palo en los genitales, por ejemplo, o se la violaba de una manera atroz o masivamente. O sea, ahí sí había un componente de poder... sí, uno podría escribir hasta de perversión, ¿no? Sí. Como la famosa o la tal mentada lapidación, ¿no? Sí. Tirarle piedritas que no sean ni tan grandes para matarla enseguida, ni tan chiquitas que no sintiera. ¿Sí? Sí. Estamos ya, hasta aquí vamos llegando en este rico encuentro con usted, con nuevamente nuestro agradecimiento. ¿Qué diría para despedirse en este instante? Seguramente volveremos a encontrarnos con usted. Creo que ahora, digamos, en esta etapa, el nuevo desafío es trabajar en este Tribunal Superior y ayudar a que la justicia nacional de la ciudad pase a la ciudad de Buenos Aires, para que la autonomía judicial de la ciudad sea plena y que la justicia de la ciudad sea un ejemplo para el resto del país. Doctora Inés Weinberg de Roca, muchas gracias nuevamente por atendernos. Muchísimas gracias a usted. Y nosotros vamos ya diciendo hasta aquí llegamos. Solamente quiero dar cuenta que el criminal nazi Pripke cumplió 100 años y fue repudiado en Roma. Quiero decir que sigue caminando, tiene una prisión domiciliaria, pero él camina acompañado por una persona. Estaba preparando una gran fiesta, no se sabe si la va a hacer. De esto se trata sobre las cuestiones que estamos pensando en este tiempo, como también que el Papa Francisco estuvo en Brasil, un viaje impresionante que merece ser destacado y que seguramente quedará como un principio de valoración para la humanidad, con un hecho que ustedes por ahí no conocen, no lo conocen, pero lo van a saber ahora. La comida al Papa la hizo una cocinera judía, brasileña, que dijo además: le quiero regalar al Papa una kipá. Palabras finales del Papa: alguien que te dice no estoy de acuerdo es un buen colaborador.
no es para decir no estoy de acuerdo con todo, es simplemente para aceptar la diversidad y para darnos cuenta que hay otros con los que podemos dialogar, estar o no de acuerdo, pero con los que podemos crecer. Muchas gracias.